antivoto. Ahora, yo concuerdo también en que el escenario es distinto, pero sí hemos visto que el año 99 existe una competencia más política. Antes no existía. La brecha entre la alianza y la concertación se está achicando desde el año 99. Ahora, el año 99 nosotros teníamos una crisis importante que afectó a muchos los chilenos y teníamos un presidente que marcaba en la encuesta un 28% de aprobación. Es distinto el escenario que estamos viviendo hoy en día. ¿Ya? Ahora, el voto que se está viendo es un voto de rechazo contra la clase política, más que un voto de rechazo contra un gobierno. Y eso explicaría un poco el tema de los atributos, porque llama la atención, por ejemplo, los atributos son bien negativos. Por ejemplo, en el caso de Piñera, es como que la gente piensa que es un tipo frío, un tipo que quizás va en la calle y no recoge a nadie. Entonces, ¿cómo se explica que la gente quizás lo ponga en un 30, 37%, pero sin embargo, el tema de los atributos lo castiga fuertemente? Cuidado con el tema de los atributos, Sí, porque lo que sí. está marcando ahí es el voto de castigo. O sea, los atributos más fuertes de Piñera son 40% que ocultaría la información de impuestos. Ese es uno de los más fuertes. Y ese 40% lo que sintetiza es todas las personas que están en contra de Piñera y por ser Piñera. ¿Ya? Entonces, cuidado con el tema de los atributos, que indica algo, pero en el fondo lo que hace es condensar la animadversión que despierta este candidato y en menor medida la animadversión que despierta Frey. Pero por por eso otro no lado, priman los atributos positivos, sí priman en el caso en este set de preguntas cotidianas, por así decirlo, en el caso de Marco Enrique Minami, el atributo que más lo diferencia a él respecto de los otros es que le ayudaría a hacer las tareas a un niño. ¿Cierto? Casi un 35%, que además sobrepasa la votación que la encuesta detecta respecto de Marco Enrique Minami, que es un 20%. Bueno, o sea, ahí hay una cosa que pero diferencia. Arrate, por ejemplo, te has visto como el tipo quizás más honesto en el tema de los atributos. Dentro de las personas que votarían por Arrate en primera vuelta. Depende En el de resto, cómo claro, lea la encuesta. Claro, en el resto, esa pregunta No tiene es que lo ver mismo. con se le hace las preguntas que dice usted votó por Arrate, y dentro de los atributos, ¿cuál es el que más destaca? Honesto y transparente. En el caso de Meo, un tipo moderno, los votantes de Meo, y en el caso de Frey, que es el continuador del gobierno de Bachelet, y en el caso de Piñera, que es la persona que representa el cambio. Exacto. Los dos atributos de Piñera y Frey son atributos, por así decirlo, institucionales, de programa. Y en el caso de Arrate, para sus electores, son atributos personales, ¿cierto? Transparente, honesto, moderno. Ahora, en el comando Frey debiesen estar arrepentidos de haber llegado a un pacto con el PC y tener a Arrate corriendo por fuera, porque otras encuestas han reflejado que Arrate, a diferencia de lo que se pensaba en un principio, no le quita votación a Enrique, sino que lo que arrastra es a veces votos que podrían estar con Frey, ¿o no? Porque yo no soy parte del comando de Frey, sino que No, me pero parece, puramente, no, lo que me parece no, que ese voto, estadístico. ¿sabes qué? Sí, desde el punto de vista, creo que ese voto fácilmente se va a sumar a Frey. Es un voto súper cuadrado, es un voto además bastante racional políticamente, tiene una cultura de izquierda bastante ordenada, y ha funcionado así en las elecciones. A mí lo que me parece más interesante, insisto, es el voto no identificado políticamente, el 15%, para lo cual esta campaña ha demostrado que es absolutamente inútil, ineficiente. Yo veía el segmento anterior y preguntaba, para este segmento, ¿quién estaría viendo este programa, el debate, entre comillas, entre Solari y la hija de Piñera? O sea, yo fuera joven, entre 35 y 34 años, mujer, o trato de, o sea, si esto lo dan por televisión abierta, arranco al tiro, como arrancan de todos los programas políticos. O sea, hoy día los programas políticos marcan nada. O sea, ¿qué pregunta le interesaba a ese elector? Pero si este no es un programa este programa del cable. No, estamos de acuerdo que es un programa que es de cable y que precisamente no es tiene que ver para, con no es ustedes, para tiene el que día. ver con el debate que se produce. No había ningún tema que interpelara a este electorado. Nadie habló de educación. Hay 500 colegios que no han terminado su año escolar. Nadie está hablando hoy día del tema salud, el término de la enfermedad. Claro, por eso que Bachelet tiene la adhesión que tiene, porque precisamente ella sí ha hecho las cosas que tienen que ver con eso. O sea, tiene que ver, abrió FONASA a los concubinos, asumiendo que en Chile hay casi la misma cantidad de gente que vive en pareja sin estar casado que los que no lo están. Sí, pero yo tomaría dos puntos. El tema Chile protege, todo, sí, todo es eso. que es distinto la aprobación de la Bachelet porque va en forma paralela con la aprobación del ministro Velasco y con la aprobación de que se han hecho bien las cosas en el tema de la crisis económica, ¿ya? Entonces yo creo que va por ahí también y de alguna manera la presidenta Bachelet se siente, la gente no la ve como dentro de la concertación, ¿ya? Porque la gente la aprueba a ella y de alguna manera, aunque la aprobación del gobierno también ha subido, no es la misma. ¿Cómo opera ese contrasentido? A Bachelet ya le ocurrió cuando era ministra de Salud, en ese minuto que cuando hacían la encuesta le preguntaban ¿qué opina de la salud? Pésimo.
pero cuando le preguntaban cómo la han atendido en el consultorio, le decían bien, o sea, las diferencias de percepción ahí eran muy patentes, y lo mismo pasa con Bachelet, que a Bachelet, ¿qué le parece a la presidenta? Bien, me encanta, etcétera, etcétera. Pero nadie se olvida que la presidenta es la que anuncia las mejoras, pero los desastres quedan en este otro lado, en los ministerios. Claro, porque lo que estamos viendo hoy en día es un fenómeno distinto al que, de hecho, a los comienzos de la presidenta Bachelet, ella no marcaba mucho menos, ¿ya? Y hoy en día vemos que la crisis internacional ha afectado a varios países y a Chile no lo ha afectado de esa manera. Y a través de los bonos, a través de programas especiales para enfrentar la crisis, nos dimos cuenta de que Chile estaba bien parado. Y de hecho ahora se dice que ya salimos de la crisis, o que estamos pronto a salir. Pero es un argumento, volviendo a lo que decía Sergio, la gente es lo que percibe. Con estas mujeres sí, porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes una inflación alta como la que tuvimos a fines del 2008 y comparas las encuestas, hay una relación. Cuando la gente percibe que su economía está afectando, castiga al gobierno, y en este caso castiga a la presidenta. Pero eso no pasó en Chile, o sea, no pasó en Chile. Los indicadores están absolutamente desacoplados respecto de... Por eso, pero sí pasó cuando a fines del 2008, cuando la inflación era alta. Ahí sí uno puede ver que hay una caída. ¿A cuánto el nivel de aprobación en medio de un anuncio de una crisis? A 45%. Y la derecha hizo un tema político de esto. Yo creo que... No, por eso, pero después empezó a subir, más analítica. Después empezó a subir, y producto de cuando tú comparas la pregunta de qué es lo que está haciendo el gobierno con la crisis económica, van en paralelo y van en el mismo porcentaje. Y van con el mismo porcentaje.